Bendiciones, familia en la fe, hermanos, hermanas, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Benditos son del Dios vivo y verdadero. Espero que estén muy bien buscando en el Señor. Hoy queremos ver el significado de lo que es fornicaciones. Y bueno, solamente recordando que el Señor está escudriñando el corazón. Está escudriñando el corazón y dentro de las maldades del corazón están las fornicaciones. Por eso vamos a ver qué son las fornicaciones. Nos dice aquí que es una relación sexual voluntaria entre personas que no están casadas. Y por supuesto que difiere del adulterio en que este último se comete por lo menos cuando una persona es casada, aunque la otra no, ¿sí? Pero también este término se utiliza indistintamente. Se puede utilizar también para adulterio, ¿sí? Fíjate lo que nos dice fornicación, del latín fornicari, que significa tener relaciones sexuales con una prostituta. Porque en los significados que veamos en el Strong nos vamos a dar cuenta que también se refiere a prostituta, también se refiere a ramera. Entonces, aquí en el significado, ¿verdad?, del latín dice fornicare, que significa tener relaciones sexuales con una prostituta. Y dice que deriva de fornix, que viene a ser el lugar donde habitualmente apostaban a las prostitutas romanas. Esto es como un burdel, ¿sí? Entonces, aquí fornicación viene a ser este término usado en relación, ¿verdad?, o en referencia a relación sexual fuera de lo que es el ámbito matrimonial. Aquí la fornicación, vamos a ver que se va a referir a toda la inmoralidad del cuerpo, ¿sí? Pero por supuesto que la gente puede decir, pues sí, es mi cuerpo, ¿sí? Pero recordemos que todo lo que nosotros hagamos va a contaminar al espíritu. Entonces, una persona que ha vivido en esta inmoralidad en su cuerpo, su espíritu está contaminado, está contaminando a su espíritu, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Ahora, fíjate bien, alguna persona, ya sea que haya sido niña, grande, etcétera, porque estamos hablando que es que tienen relaciones, la fornicación, que tienen relaciones dos personas, ¿verdad? Y está implícita la voluntad de las personas. Sin embargo, personas que han recibido caricias por otra persona de una manera que las hace sentir indignas y con eso sienten deshonra en su vida, ¿verdad? Esto está implicando que estas personas, que una persona manosea a otra persona, le toca su cuerpo sin su voluntad, ¿sí? Bueno, pues eso es fornicación, eso implica fornicación. Entonces, es muy importante esto, hermano, porque muchas veces, hermano, hermana, porque muchas veces cuando la gente se va a ministrar piensa que pues eso fue cuando era pequeña y que pues ya pasó porque al fin no fue violada. No, está implicando, ¿verdad?, fornicación. Y entonces es algo que tiene que ser ministrado porque generalmente, ¿verdad?, no se culminó una relación sexual, pero cuando niños han sido o niñas han sido manoseadas, ¿verdad?, se sienten indignos, los están deshonrando en su persona, ¿sí? Entonces es algo que sí tiene que ser ministrado. Y bueno, muchas veces esto sucede pues en la calle, en el transporte, en las escuelas, en el trabajo, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad?, que, bueno, quizá no porque en las mujeres no exista, ¿verdad?, pero es más evidente o se entiende más como que en el caso de los hombres, ¿verdad?, que tiene miradas con lascivia, miradas lasciviosas.
Entonces se está implicando, ¿verdad?, que es una persona que quiere fornicar. Que, bueno, ahí también la lascivia viene a ser una de las maldades del corazón, ¿sí? Entonces, si hay mirada con lascivia, ¿verdad?, quiere fornicar, ¿verdad?, pues la fornicación es otra de las maldades del corazón, ¿sí? Ok, fíjate bien, debido a que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, los creyentes, hermanos, los hijos de Dios, las hijas de Dios, tienen que huir de la fornicación. ¿Por qué? Porque la fornicación es idolatría, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en eso. La fornicación es idolatría. Bueno, ok, aquí nos dice 1 Corintios 6:13, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, ¿sí? Entonces, el cuerpo, mis hermanos, no es para la fornicación, sino para el Señor, porque nosotros somos templo del Señor, somos templo del Espíritu Santo. Nos dice 1 Corintios 6:18-20, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermano, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que huir de la idolatría y tenemos que saber que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es templo del Señor, ¿verdad? Nos dice aquí, bueno, entonces aquí están estas recomendaciones. Huir de la fornicación. Nos dice Efesios 5, del 3 al 5, vamos a leer desde el 1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, la fornicación, hermano, que es una de las maldades del corazón, la avaricia, que es otra de las maldades del corazón, es idolatría. Y dice, ¿verdad? Dice, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, yo creo que esto está sumamente claro, ¿sí? Entonces, la idolatría, la fornicación como maldad del corazón, y ahí menciona también la avaricia como maldad de corazón, ¿verdad? Es idolatría. Y dice que no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Jesucristo dijo que toda inmoralidad sexual tiene su origen en el corazón. Y nos dice Mateo 5:28, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque Dios lo que mira es el corazón. ¿Sí? Ya adulteró con ella en el corazón. ¿Sí? Nos dice
Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, ¿sí? Entonces, y bueno, ya cuando leemos Marcos 7:23, dice que todas estas son maldades, ¿sí? La fornicación, la avaricia, el adulterio, etcétera. Todas esas son maldades y están dentro del corazón y salen del corazón, ¿sí? Entonces, no podemos echarle la culpa a X, a Y o a Z. Si tú lo haces, ¿verdad? Es porque está en tu corazón. Ok, entonces vemos, ¿verdad? Que todo lo que está escrito en el corazón, como lo describe Mateo 15:19 y Marcos 7:21-22, está escrito con cincel y punta de diamante, ¿sí? Como lo dice Jeremías 17:1, ¿sí? Y nuevamente, si está descrito con cincel y punta de diamante, está hablando de un corazón endurecido, lo cual está implicando que estas maldades, ¿verdad? La fornicación, el adulterio, etcétera, 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 la avaricia, ¿verdad? Son maldades que están en el corazón y que esto endurece el corazón. Y aquí, hermano, no olvidemos que el Señor prometió poner de su espíritu y poner un corazón de carne, sensible a su presencia, al Espíritu Santo. Pero estando todas estas cosas, estas maldades en el corazón del creyente, va a endurecer el corazón, ¿sí? Entonces, es en el sentido, por eso el Señor nos dice y nos habla, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero mana la vida, ¿qué tipo de vida va a manar? ¿Qué tipo de vida va a fluir de un corazón en donde están las maldades? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la soberbia, la avaricia, la lascivia, los falsos testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vida va a fluir? ¿Sí? Entonces, se requiere, ¿verdad?, que esto sea quitado, que este corazón sea transformado, que realmente sea un corazón de carne, ¿verdad?, para que realmente fluya la vida que es de Cristo Jesús. Y esto tiene que ser por el Espíritu Santo, como nos lo dice 2 Corintios 3:3, pero puedes leer todo el capítulo de 2 Corintios 3, todo el capítulo, ¿sí? Entonces, la fornicación entonces se refiere a toda forma de apostasía, ¿sí? Y a la relación inmoral de un creyente con otros dioses, con D mayúscula, ¿sí? Entonces, qué curioso, ¿verdad? Y a esto Dios le llama prostitución. A esto Dios le llama ramera. Cuando se tiene relación, cuando el creyente, ¿verdad?, vive una vida inmoral, ¿verdad?, por tener relación con otros dioses, por tener comunión con otros dioses. Para Dios esto es prostitución, ramera, fornicación, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a entender un poquito, ¿sí? Está enfatizando el caso del creyente porque la palabra es para nosotros, ¿sí? Por cuanto la naturaleza de la fe en Cristo Jesús es justicia. Cuando nosotros recibimos a Cristo, creyendo, teniendo esa fe en Cristo, en su sacrificio, ¿verdad? La naturaleza de lo que estamos creyendo es justicia. La naturaleza, Jesucristo es el justo, Él es la justicia de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros creemos en esa justicia de Dios y le recibimos, ¿verdad? La naturaleza de nuestra fe es justicia, ¿sí? Entonces, por tener a Cristo, ¿sí? Y entonces cuando se tiene relación con otros dioses con D minúscula, ¿verdad? Entonces, realmente la apostasía es cuando abandonas la fe en Dios. Entonces, recibiste a Cristo, la naturaleza de tu fe es justicia, porque Jesucristo es la justicia de Dios, ¿sí? Pero cuando tú decides ir a otros dioses con D minúscula, ¿verdad?, detrás de los cuales se anidan y se esconden demonios, entonces tú estás dejando la verdadera fe, la fe que es justicia, la fe que es en Cristo, ¿verdad?,
para entonces ahora creer en un ídolo, en un demonio, ¿verdad? En un Dios extraño con D minúscula, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿verdad? Esto viene a ser apostasía, ¿sí? Porque estás abandonando la fe en Cristo. Aunque le hayas recibido y aunque vayas a la iglesia y aunque digas, ¿verdad?, que estás en Cristo, lo que Dios ve es el corazón, ¿sí? Hay gente, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que sí recibió a Cristo, pero no puede dejar su ídolo de la guadalupana, o no puede dejar su ídolo del Judas Tadeo, o no puede dejar su ídolo, ¿verdad?, de Sagrado Corazón de Jesús, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, recibió a Cristo, pero realmente está apartado de la verdadera fe, está apostatando por cuanto está teniendo, ¿verdad?, y está creyendo en un ídolo, en un Dios con D minúscula, y que detrás de este ídolo, ¿verdad?, hay un demonio, ¿sí? Entonces, gente sigue pidiendo, ¿sí? Y dice, sí, Dios, ¿verdad? O Cristo y tal ídolo, ¿verdad? Entonces, no es así, hermanos, hermanas, ¿sí? Dios nos dice la palabra que es celoso y no comparte su gloria con nadie. Sí, 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 Dios me lo dio, pero también gracias a la Virgencita. No, cuidado, no, no es así. Ajá. Entonces, es en ese sentido, ¿verdad? Entonces, por eso es apostasía, por eso es inmoralidad, ¿verdad? Por lo que Dios le llama prostitución, ¿sí? Entonces, por eso en fornicación encajan los términos idolatría, fornicación, adulterio, prostitución, ramera. Encajan en fornicación todos estos términos, ¿sí? Apostasía. ¿Por qué? Porque la gente se está apartando por creer, por relacionarse, por tener comunión con otros dioses con D minúscula, con ídolos, ¿verdad? Etcétera, ¿sí? Ok, fíjate bien. Aquí, por ejemplo, tener relación con Mamón, que es el dios de la avaricia. Entonces, fíjate bien, la avaricia es una de las maldades del corazón, ¿sí? Y entonces, aquel que tiene comunión con Mamón, que es el dios de la avaricia, Dios con D minúscula, ¿verdad? Y que viene a ser ese afán de poseer riquezas con el fin de atesorarla sin compartirla con nadie, ¿sí? Entonces, a lo mejor tú no vas a un lugar, ¿verdad?, a rendirle un culto a Mamón, a este Dios con D minúscula, ¿verdad? Pero simplemente te estás moviendo por esa maldad del corazón y entonces tú estás teniendo comunión con esa maldad, tú estás teniendo comunión sin que lo digas como yo te lo estoy diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás atesorando, ¿verdad?, riquezas, las estás acumulando, ¿verdad? Y no las compartes con nadie, ¿sí? Ahora bien, esto entonces, ¿verdad?, te lleva a apostatar, porque tienes realmente tu fe en todo lo que has acumulado, ¿verdad? Tienes tu confianza y tu seguridad en lo que has acumulado, ¿verdad? En lo que has atesorado, ¿verdad? Y vemos el caso, ¿verdad? Vamos a ver y a leer el caso del joven rico, ¿sí? Él realmente estaba atado, ¿sí? Estaba atado, ¿verdad? Porque había acumulado bienes y ahí vemos que entristece, ¿verdad? Porque no le creyó a Jesús. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que realmente estaba afectada la fe, ¿sí? Realmente estaba alejado de la fe en Cristo, de la fe en Dios, porque tenía más comunión con sus riquezas, con sus inmuebles, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a leer también se le llama aquí la relación con Pluto, en griego es un dios antiguo, ¿verdad?, que es de la riqueza, ¿sí? Y que dice que ocasionalmente se le llama Eniato. Uh-huh.
Y bueno, viene a ser la personificación de la riqueza, pero es un demonio. Ujú. Y esto pues lleva a fornicar. Y nuevamente porque la seguridad de la persona está, ¿verdad? La seguridad de la persona y la respuesta de la persona, ¿verdad? No está en Dios, sino en el dinero, en la riqueza, y por lo tanto esto es fornicación, esto es apostasía, ¿sí? Porque no tiene su fe puesta en Dios, y esto es idolatría, ¿sí? Vamos a ver el caso del joven rico. Puso su fe en lo que había acumulado. Tenía muchos inmuebles, ¿sí? Y obviamente, ¿en qué se traducía eso? Pues en dinero. Se traducía en riqueza, ¿verdad? Y por eso su confianza y su seguridad estaba en ello. Y de esta manera se apartaba de la fe en Cristo, de la fe en Dios, ¿sí? Esto es apostasía, ¿sí? Entonces, el joven rico rendía su culto a la riqueza, ¿sí? Estaba atado a la avaricia. Había acumulado bienes. ¿Sí te das cuenta? Entonces, es muy fácil que nos engañemos que somos cristianos, ¿sí? Y yo creo, nuevamente te digo, hermano, hermana, que el Señor está escudriñando el corazón, porque Dios es bueno y Él no nos quiere avergonzar, no quiere que nos avergoncemos, quiere que entreguemos todo eso. Pero ¿por qué hay una inclinación a esto? Porque está en el corazón, ¿sí? Entonces, cuidado, vamos a leer Marcos 10, del 17 al 30. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes. O sea, él había guardado mandamientos, ¿verdad? Que estaban en la ley. Pero tenía una atadura muy fuerte. Fíjate bien. Dice, Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Quién le dijo a Jesús? No. Él sabía por el espíritu que estaba en él. Que el joven rico, ¿verdad? Pues sí cumplía mandamientos, pero tenía una atadura fuerte. ¿Quién le dijo realmente que tenía esos inmuebles, ¿verdad? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, el joven, afligido por esta palabra, se fue triste, ¿sí? Se fue triste porque tenía muchas posesiones, muchos inmuebles. Y entonces nuevamente esto se traducía a riqueza y esto se traduce a avaricia. Entonces se afligió, se entristeció porque no le creyó a Jesús. Porque realmente, ¿verdad? Estaba apartado, estaba apostatando en la fe, ¿verdad? Porque estaba apartado de Jesús, de Dios, porque estaba más atado, estaba más seguro, estaba creyendo más en sus riquezas, en sus inmuebles, en su avaricia. ¿Sí me explicó? Entonces, nuevamente, esto, hermano, viene a ser el Dios Mamón, ¿sí? Que no se podía desprender. Entonces, aquí es muy importante, aquí estamos atados, ¿verdad? Que ya no vamos a lo mejor a la iglesita, ¿verdad? A rendirle el culto a un ídolo, ¿sí?
O ya no tienes una imagen, pero ¿a qué estás atado que está en tu corazón? ¿Sí? ¿A qué? ¿Sí? Él estaba atado porque tenía avaricia. Y la avaricia es una de las maldades del corazón. Entonces estaba fornicando, es una de las maldades del corazón. Y esto lo llevaba realmente a apostatar, a alejarse realmente de la fe en Dios, de la fe en Cristo, por creer más y tener su seguridad, ¿verdad? Su confianza en el rey Mamón, en la riqueza, en lo que había acumulado, ¿verdad? Y tenía muchos inmuebles. Y por eso cuando Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y dice que se afligió, se entristeció, porque no le creyó. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿cuánto le creemos realmente a Jesús? ¿Cuánto estamos caminando realmente creyendo en Jesús? O quizá estemos caminando, hermano, con muchas muletillas. Cuidado, es fácil engañarnos. Cristo está vivo y es con el que debemos de tener comunión. Y Él no es religión, hermano, hermana, pero tú puedes hacer una religión de Cristo. Entonces acuérdate que es una relación personal, es una comunión personal, ¿verdad? Entonces, Él dice aquí, yo he cumplido esto, ¿sí? No matarás, amarás a tu padre y a tu madre, amarás, etcétera, ¿verdad? Pero la avaricia, el amor, el culto a Mamón, ¿sí? Estaba atado a ello. Era lo que le rendía culto. Entonces el joven entristeció, ¿sí? Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándole alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente estarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, ¿sí? Porque están atados, no porque la riqueza sea mala. Si nos damos cuenta, Dios a todos los que llamó desde Abraham, hermano, hermana, los enriqueció. Pero aquí el problema es cómo te relacionas con las riquezas, cómo te relacionas con lo que Dios te bendice, ¿sí? Atesoras, no eres capaz de desprenderte, ¿verdad?, para darle a otro. Entonces, es en ese sentido, ¿cómo nos relacionamos? Entonces puede ser que estás en Cristo, ¿verdad? Pero tengas muchas muletillas, tengas muchas ataduras, y muchas de esas ataduras son producto de lo que está en tu corazón. Por eso lo que Dios ve es el corazón. Y por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces es en ese sentido, ¿sí? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu riqueza? ¿Cuál? Una riqueza que te mantiene atado, porque en el reino de Dios hay muchas riquezas. Dios tiene riquezas, ¿sí? Bueno, ok. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, ¿sí? Pues sí, porque obviamente un camello aquí, ¿verdad?, venía a ser un medio de transporte que lo puedes cargar de riqueza, lo puedes cargar de bultos, lo puedes cargar de mercancía, pero el camello, como medio de transporte, no está atado a nada bello. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, mis hermanos, ¿sí? Ok, bueno, entonces ahí le dejamos. A ver, ¿qué otro Dios te puedes estar atando? ¿A qué otro Dios? ¿A qué otro Dios? Déjenme desconectar aquí. Ya. Mira, por ejemplo, cuando hemos visto mentira o engaño, hay un significado que es kasaf, ¿sí? Que viene a ser falsedad, que viene a ser ídolo. En ese sentido, kasaf viene a ser el ídolo de la mentira, del engaño, de la falsedad, ¿sí? Viene a ser el ídolo, ¿verdad?, de la burla, ¿sí? Pero también dice fe. Entonces, cuando una persona
rinde culto a sus mentiras, le está rindiendo culto a un demonio, a Kazab, ¿sí? Y está creyendo. Está creyendo, ¿por qué? Porque le salió la primera vez. Formaste tu mentira, formaste tu ídolo, ¿verdad? Con todos los elementos que tienes en tus pensamientos, el conocimiento, ¿verdad? Vas a fraguar y vas a tallar, ¿verdad? Para darle forma a una mentira y presentársela a tu esposa, a tu novio o a tu novia, ¿verdad? Para que te crea. Estás creyendo en eso, ¿sí? En que te va a creer. Entonces, ¿estás apostatando? Sí. ¿Estás fornicando? Sí. ¿Te estás prostituyendo? Sí. Por lo que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, ve que es muy fácil engañarnos. Entonces, la mentira, hermano, no le agrada al Señor. No, es que es una mentirita blanca, es una mentirita. ¿Por qué? Porque es algo, hermano, que traemos en el sentido, ¿verdad?, de que no se nos enseñó a hablar con la verdad, en el sentido de que te diste cuenta de que tu papá mentía, de que tu mamá mentía, y a lo mejor no cuando eras chiquito, pero cuando vas creciendo, vas relacionando, ¿verdad?, y te das cuenta, ¿verdad?, con qué facilidad miente el papá, la mamá, y ¿sabes qué? Eso es lo que aprende al hijo. Eso es lo que le enseñas al hijo. No, pero es que yo no le dije que mentía. No, pero tu hijo no es tonto, ni tu hija es tonta, ¿sí? Entonces, ¿tú crees que no se dan cuenta cuando hay una mentira? ¿Tu mamá o tu papá te das cuenta cuando miente tu hijo? Pues claro que sí. Y si tú no te corriges, ¿verdad? ¿Cómo puedes corregir a tu hijo? Entonces, aquí, ¿verdad? La persona, ¿verdad?, se relaciona con este demonio, ¿verdad?, y cree que es muy lista, mintiendo, ¿sí? Pero lo que está haciendo es fornicando con el ídolo, con ese Dios con D minúscula, ¿verdad? Kazaf, ¿sí? Entonces su fe la está poniendo en eso, no está puesta en Dios. Entonces tú dices gracias a Dios, y tú dices soy cristiano, y tú dices soy cristiana, ¿sí? Pero mientes porque estás creyendo que tu mentira te la van a creer y estás creyendo y tienes la fe de que tu mentira, ¿verdad?, te va a sacar del problema que tienes. Entonces, ¿estás poniendo tu fe en Dios? Pues no. ¿Estás poniendo tu fe en Cristo? Pues no. ¿Estás buscando dirección del Espíritu Santo? Pues no. Entonces, ¿te estás alejando de lo que es la fe en Dios, en Cristo y el Espíritu Santo? Pues sí. ¿Estás apostatando? Pues sí. ¿Estás adulterando? Sí. ¿Estás rendiendo culto a un ídolo, a un demonio? Sí. Idolatría. ¿Sí me explicó? Aunque estés en Cristo, hermano. Aunque estés en Cristo. Entonces, es en ese sentido. Entonces, aquí, ¿verdad?, vemos que se rinde la voluntad creyendo, ¿verdad?, a ese demonio. O a otro, como el hombre rico, ¿verdad?, como el joven rico. Entonces, se tiene relación con otros dioses. Y entonces dice Dios que se está prostituyendo como cuando la ramera tiene relaciones íntimas con muchos hombres. Y es que en muchos de los casos, hermano, aquello con lo que estás acostumbrado a relacionarte es con lo que está en el corazón. Entonces te relacionas con la soberbia, te relacionas con la avaricia, te relacionas con la envidia. ¿Sí me explicó? Son cosas con las que tienes comunión y con las que te estás relacionando, ¿verdad?, las cuales estás haciendo tus dioses. Ah, pero te dices cristiano y te dices cristiana. Das falsos testimonios, ¿sí? Hay maldades, ¿sí? Déjame ver, aquí. Son esas, maldades que leímos, ¿verdad? Ay, no, eso no, ya lo tengo resumido. Lo que leímos de Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21, 22. Déjame, ya lo tenemos resumido.
Fíjate, entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Te relacionas con los malos pensamientos, te relacionas con los homicidios, te relacionas con los adulterios, que son maldades que están en tu corazón, te relacionas con fornicaciones, con hurtos, con falsos testimonios, con blasfemias, con avaricia. Te relacionas con maldades, con engaño, con lascivia, con envidia, con maledicencia, con soberbia, con insensatez. Y a estos hermanos, si esa es tu relación y esa es tu comunión, porque esa es la manera de vivir, estos son tus dioses con D minúscula. Y entonces, eso es lo que estás creyendo. ¿Sí? Y entonces, ¿sabes qué? Si estás creyendo, estás apostatando. Entonces, cuidado, hermanos, hermanas, porque es muy fácil engañarnos. ¿Sí? Ok. Entonces vemos que encaja, ¿verdad?, en fornicaciones, ¿verdad?, la idolatría, prostitución, ramera, ¿verdad? Bueno, ok. Ahora, vamos a leer aquí Proverbios 23:3. Dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien, desde el 1, perdón, bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta, si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Entonces, el pan engañoso, hermano, te va a llevar a entrar batallas en guerras que Dios no tiene para ti. ¿Sí? Entonces, vas a entrar en contiendas. El pan engañoso va a ser el alimento del altar a los ídolos. ¿Sí? ¿Por qué? Por eso dice, fíjate bien, fíjate, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. ¿Quién es? ¿Un brujo hechicero? ¿Un santero? ¿Un perverso sexual? ¿Un chismoso? O sea, ¿quién es a quien tienes delante de ti? Porque te va a dar de comer su pan. ¿Sí? Vas a comer de lo que él disfruta, de lo que le satisface, de él o ella, de lo que a él le deleita o a ella le deleita. Eso es lo que te va a dar y te va a compartir. Y si tú comes de eso, ¿sí?, vas a entrar en luchas, vas a entrar en batallas y eso va realmente a contaminarte. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido, ¿verdad? Ok. Acuérdate, ¿verdad?, que al comer del pan tienes comunión con el alimento. Y comemos lo que creemos. Yo creo que es mejor comer el pan de vida Jesucristo. ¿Sí? Y dice la misma palabra que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. ¿Sí? Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que gente te va a querer conquistar por el alimento. ¿Sí? Y ese va a ser el pan engañoso. ¿Por qué? Porque no es el pan de vida Jesucristo. Y a veces el pan que te van a dar, hermano, es que te hablen mal de otra persona. Y como tú quieres saber de esa persona que no te cae bien, pero te van a decir cosas de esa persona, te están dando un pan extraño. Un pan que te va a llevar a entrar en luchas, en guerras. ¿Sí? Es mejor que te compartan el pan de vida Jesucristo. ¿Sí? Te pueden compartir, ¿verdad?, la mentira, la calumnia, y todo eso es idolatría. Te pueden compartir el fraude, el engaño, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te van a compartir eso? Porque es en lo que tienen puesta su fe. Es a lo que rinden culto. Es con lo que tienen comunión. Por eso dice, ¿verdad?, cuando te sientes a comer con alguien, con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. ¿Sí?
No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso, de falsedad fraudulento, ¿sí? Y a veces, ¿verdad? Te dicen y que aún así les ha ido bien. Entonces, cuidado, hermano, cuidado, 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 porque es pan engañoso, ¿sí? Mis hermanos, continuamos la siguiente vez. Dios les bendice.